en medio de todo, conozco de milagros que el alto Dios todavía hace, salvando personas, tratando con su iglesia y sobre todo cuidando a su pueblo aquí en la capital del mundo, la Gran Manzana, como se le dice a Nueva York. Gracias por orar por nosotros, por cada uno, por cada una de los que servimos al Señor aquí en América. Que Dios nos siga ayudando y nos siga bendiciendo. Muy bien. En esta semana de la familia, y qué buen tiempo, pastores y líderes y hermanos, también los conectados por Facebook, bienvenidos en cualquier lugar de este planeta enfermo que nos escucha. Hay una palabra de Dios que puede traer sanación, sanidad a la familia, puede traer sanidad al hogar, puede traer sanidad a cada uno de ustedes. Y esta palabra de Dios yo la quiero compartir con ustedes. Quiero que usted juntamente conmigo vamos a caminar durante estos 40 minutos en esta enseñanza sobre tomando el lugar que nos pertenece. Hay una palabra que se ha repetido durante todos estos días. Quédate en casa. Y para muchos aquí en Nueva York, en los edificios y basement de esta ciudad de hierro, de acero, de cemento, ya es terrible quedarse en casa. Yo sé que en España, en Colombia, en cualquier parte, es terrible quedarse en casa. De manera que la convivencia se ha convertido para muchos en una tragedia. No hay una buena convivencia, no hay un buen compartir por una razón simple, porque no hemos aprendido cada uno a tomar el lugar que nos pertenece. Y hablo a los matrimonios esta tarde, esta noche aquí en España y en otros lugares del mundo, más tarde posiblemente, hablo con ustedes. De pronto no estamos tomando el lugar que nos pertenece, el lugar que Dios quiere que tengamos dentro de esta maravillosa compañía que se llama matrimonio. Yo voy a leer la palabra de Dios. Hay una escritura que está en Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante. Voy a leer y usted puede tener su Biblia, si la puede seguir conmigo. Dice: en el nombre de Jesús, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas le den a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo,
y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y por último, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, y sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y note usted, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Amén. Qué palabra maravillosa, ¿verdad? Bueno, hemos estado todo este tiempo por esta conferencia, y yo creo que ustedes conmigo estamos en el espíritu de ella, estamos conectados en este buen servir de aprender la palabra de Dios. Aquí tenemos una familia completa. Noten ustedes que esta palabra de Dios es inclusiva, es envolvente para los miembros todos de una familia, y estamos hablando de el esposo, la esposa, estamos hablando de los hijos, y estamos hablando también de los siervos y siervas, personas que trabajan en una casa, en una familia o en una empresa, en una corporación. Pues esta familia completa, esta familia que tiene este grupo diverso, fíjense ustedes cómo Dios la regula. Notemos cómo Dios tiene una palabra para los maridos, tiene una palabra para las esposas, una palabra para los hijos, una palabra para siervos y siervas, para que podamos convivir pacíficamente, para que la convivencia, y sobre todo en esta pandemia, en esta obligación de estar a veces en espacios tan pequeños, tan reducidos, no se vuelva un infierno. Eso es la palabra. No se vuelva una cosa terrible, sino que podamos ayudarnos. Y yo creo que no es asintomático de que este capítulo 5 de Efesios, del verso 21, cuando el Espíritu Santo, por medio de la pluma de Pablo, empieza a mostrarnos este retrato de familia, este retrato de una gente reunidas en un hogar, como decimos aquí en España, amarraron los toros antes de soltarlos al ruedo. Yo oí esa palabra hace unos años. ¿Por qué? Porque dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Jehová. Antes de mostrar cuál es el lugar que tiene el esposo dentro del matrimonio y de la relación de hogar, el lugar que tiene la esposa y los hijos, primero dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Cuando tenemos esto de entrada, de principio, que nos debemos someter, hermanos, y parejas, y familias,
unos a otros en el temor de Dios, entonces tenemos asegurada paz, tenemos asegurada convivencia pacífica, tenemos asegurada muchas bendiciones y muchas cosas buenas que el Señor tiene para usted y tiene para mí. Esta relación de matrimonio comienza con muchas expectativas. Expectativas sobre tu pareja, sobre tu futuro esposo o esposa, y expectativas sobre el matrimonio mismo. A ver, algunos consideran que el matrimonio es simplemente un contrato, la ley establece eso, la ley civil establece que el matrimonio es un contrato, la ley canónica establece que el matrimonio es un vínculo, pero según la palabra de Dios hay una relación biunívoca entre el esposo y la esposa que va más allá de un contrato legal, que va más allá de un vínculo afectivo, un vínculo de intereses económicos, de abolengos, de apellidos o intereses de otro tipo. Es una correlación que está comparada en algo mucho más grande y mucho más sagrado. La relación de Cristo con su iglesia. Y se toma, el apóstol toma esta relación de Cristo con su iglesia para traerla a la casa. De igual modo, ese tipo de relación debe vivirse en cada casa, en cada hogar. Estamos hablando de expectativas, y las expectativas son la ilusión que cada cónyuge debe tener con relación a su pareja y con relación al matrimonio mismo. Decimos en leyes que también las expectativas son las esperanzas que tenemos de lograr ciertos ideales que se tiene con relación al matrimonio. Me caso porque quiero huir de mi familia, dijo alguien. Me caso porque quiero huir del control de mis padres. Y peor aún, me caso porque quiero huir de la pobreza. Me caso porque quiero tener mi propio espacio. Estoy cansado de compartir con mis hermanos, mis hermanas, mi familia. Quiero tener mi propio espacio. Por eso yo me quiero casar. Pues noten ustedes que cuando el matrimonio se da con esas motivaciones, entonces ya no vamos a poder cumplir las expectativas para los cuales fue creado y diseñado el matrimonio de parte de Dios. Hay una traducción distinta a esta Reina Valera de 1960 que yo acabo de leer. Esta traducción de esta misma escritura de Efesios 5, 21 dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Creo que es la traducción de las Américas que dice de esa manera. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ni siquiera por amor, ok, por amor entre nosotros, pero por reverencia a Cristo. Cuando usted y yo sabemos que Cristo está en ese hogar y lo hemos invitado, por reverencia a Él, desactivamos los pleitos, desactivamos la guerra que vivimos en la casa, desactivamos todo lo que nos está destruyendo. Entonces, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Yo he dicho siempre en estas reuniones de parejas que esta palabra propios esposos, propios maridos que utiliza Reina Valera, es bien interesante porque será que hay esposas que se someten a otros hombres que no son sus esposos, que viven con un hombre, pero están sujetas a otro que no es su esposo. ¿Será que hay mujeres que están sujetas a otro hombre y hombres que están casados con una mujer y están sujetos a otra mujer?
Entonces, eso es un monstruo de dos cabezas. Entonces, la convivencia se vuelve terrible. No se puede vivir de esa manera. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que, como la iglesia se somete a Cristo, las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Bueno, hemos tenido bastante tela que cortar, digo yo, sobre esta expresión. Hay un movimiento muy feminista que dice que Pablo era machista, tanto que andaba soltero y era machista y no quería a las mujeres. Pero si nosotros admitimos, mis estimadas damas, que estas fueron palabras inspiradas por el Espíritu Santo y que no es simplemente el pensamiento de un discípulo machista, como algunos consideran, entonces vamos a admitir la palabra de Dios como palabra de Dios. Ahora, los esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, es un amor superlativo que va más allá de la relación física de la pareja. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, dice esta traducción, Él la purificó con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, es decir, una iglesia luminosa, sin mancha y sin arruga, ni ninguna imperfección, sino que fuese santa e intachable, dice esta traducción. Pues bien, este símil tomado de esta relación maravillosa del Señor con su iglesia es lo mismo que está trayendo el apóstol a la casa. No sé aquí en España y aquí en Londres como dicen, pero aquí en América se dice quédate en casa. En Colombia el gobierno y todos nos dicen quédese en su casa. En Ecuador, en cualquier país, quédese en casa. Esto que estamos diciendo en esta reunión, tomando cada uno su lugar, en la casa donde usted está, en su hogar donde usted está, vamos a sujetarnos entonces a lo que aquí dice la palabra de Dios. Aleluya. Hay una cosa más que yo quiero compartir con ustedes. Yo creo que es un honor, un privilegio estar casados. Yo lo digo para los que tienen miedo del matrimonio, mi hermano. Sin Cristo está difícil, pero con Cristo todo es posible. Además, aquellos que se casan para encontrar felicidad, se equivocaron, porque uno debe casarse para dar felicidad. Y cuando ese binomio se combina en esa relación maravillosa, hermanos, la gloria de Dios está en esa casa. Yo he estado en lugares, estuve en algún país de Centroamérica el año pasado, y yo vi tanta necesidad, y no había nada en la casa. Hay casas que consideran que el verdadero hogar lo hacen los muebles de muchos miles de euros, o de dólares, o de millones de pesos. Las mansiones de aquí del estado de Florida y del estado de Texas, aquí en Estados Unidos. Las supermansiones donde viven los ricos y los que tienen dinero y posesiones. Pero vamos a ver, yo he estado en lugares donde hay un banquito de madera para sentarse y el piso es de tierra y hay pocas cosas, mínimas cosas, pero uno llega a ese lugar y uno siente la gloria de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque hay amor, Cristo está ahí. Y no se comen en vajillas lujosas, como vajillas de ribetes de oro que tienen aquí en New York. No se come en platos de las mejores porcelanas chinas. Se come en vasijas de barro. El pastor Fernando, que tuvo la bendición de trabajar en el litoral colombiano, sabe
que muchos de estos lugares comemos en totumas. Es una matera, hermanos, que uno toma, no es un vaso. Come en platos hechos de barro y uno es feliz porque hay amor y hay gozo ahí. Pues bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia la hace el pastor del Salmo y no el Salmo del pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará, mi hermano. Cuando el pastor del Salmo está ahí en el poquito de arroz que estamos comiendo. Nosotros hemos estos días caminado por Colombia apoyando familias con un poco de comida y gracias a las hermanas de la iglesia Mojica que nos ayudan en este trabajo, repartir comida con algunas familias y hemos ido a otros lugares a ayudar en la costa norte colombiana y qué bendición, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque si el pastor del Salmo está en el poquito de arroz con frijoles, y no se me escandalice porque somos hispanos, los que me están oyendo casi todos, que podemos comer, y está Cristo ahí, entonces la gloria de Dios está ahí, hermanos. Aleluya. Ahora, el hombre, usted, mi estimado esposo, usted es cabeza como Cristo, y yo quiero que me entienda eso. No le estoy diciendo que usted es Cristo, le estoy diciendo es que usted es cabeza como Cristo. Y yo le voy a mencionar algunos apuntes que tengo acá. ¿Qué significa ser cabeza? Porque algunos señores en los hogares piensan, yo soy el jefe de esta casa, yo soy el patrón aquí, y cuando el jefe llega, todo el mundo se tiene que esconder, hasta el perro sale gritando, mi hermano, porque yo, el jefe, tumba la puerta, grita y molesta a todo el mundo. Pero qué bendición cuando la cabeza de la casa llega, entonces hasta el perro se alegra. Yo he visto eso, mi hermano. Los perros gritan y saltan porque llegó el papá de la casa. Pero también he estado en lugares donde cuando llegó el papá de la familia, el perro se escondió en un rincón. Los niños se metieron bajo un asiento. Y la señora estaba temblando de miedo. Sí, yo fui pastor de una familia así. Ojalá no sea su familia. Y usted, estimada cabeza que me escucha, note usted, ser cabeza significa ser el líder. Colosenses 2:10 dice eso. Significa el que guía y sujeta todas las cosas. No el que deja que allá verá mi familia, y allá verá lo que pasa, y allá verá lo que hace. Ser cabeza significa estar en el lugar más alto. Significa eso. Y yo quiero ser puntual en esto. En el lugar más alto espiritualmente, mis estimados señores que están casados, espiritualmente, francamente, el concepto y el principio de la palabra es que la cabeza debe estar arriba, porque nadie tiene la cabeza en los pies, ¿o sí? La cabeza está arriba, es el lugar más alto de una persona, es la cabeza. Entonces, deben estar más alto espiritualmente. Y en esto, gloria a Dios, mis estimados hermanos, que hemos sido invitados y traídos por el Señor para ser los sacerdotes de nuestra familia. Y no hay época más hermosa, hermanos, para desempeñar esta función que ahora en la casa. Ahora, el Señor tumbó todas las barreras. Si usted se da cuenta, en el mundo ahora estamos nivelados. Las mega iglesias y las iglesias pequeñitas estamos como en el mismo nivel, en la casa. ¿Y dónde están las cabezas de hogar? ¿Dónde están los hombres cabezas de hogar? Yo sé que hay mujeres cabezas de hogar, usted me va a preguntar, hablaremos de eso, pero déjeme decirle que usted como cabeza debe y debemos estar en el lugar más alto espiritualmente en la búsqueda de Dios,
en la oración, en los cultos. Vamos al culto virtual, vamos. Ahora el culto llega a la casa por este medio y hay muchos durmiendo o viendo otra cosa. Bueno, es su derecho, pero hermanos, como cabezas debemos liderar espiritualmente nuestras familias. Número 2, como cabeza debemos estar en el lugar moral más alto de la familia. Sí, yo tuve aquí en New York una experiencia muy interesante. Estaba tratando de ayudar a un joven que saliera de la droga, que no siguiera con los amigos del colegio y eso. Y él dijo, pero pastor, mi papá también hace droga. Solo que él se hace una esquinita por ahí para que no lo veamos, pero yo sé que él hace droga. ¿Cómo puede un hombre ser cabeza de su mujer y líder de su familia si moralmente no aspira a las calificaciones que Dios quiere que tengamos? Ahora, además, eso significa que debemos evitar el pecado en todas sus formas para que el cuerpo no se contamine. Porque cuando la cabeza tiene una enfermedad, contamina el resto del cuerpo. Ahora, debemos ser cabeza materialmente también, proveyendo en lo necesario para nuestras familias, proveyendo en lo que Dios nos permite tener y hacer con nuestras familias. Entonces, espiritualmente, moralmente y materialmente hemos sido llamados para ser cabezas. Ahora, ¿cuáles son las características de la cabeza? Y yo sé que hay algunas muchachas que son doctoras en Cali, que me escuchan, que son médicos, algunos otros hermanos que saben más anatomía que yo. Déjenme recordarles simplemente esto. ¿Cuáles son las características de la cabeza? La cabeza está puesta en el lugar más alto, más visible. Cuando uno ve a una persona, lo primero que le ve es la cabeza, ¿verdad? Y si usted va caminando por la calle y se encuentra un cuerpo sin cabeza, ¿usted qué hace? No, dígame la verdad. En el Pacífico se habla de espantos. Aquí en el sur de Colombia también. Yo he encontrado eso en Ecuador, las leyendas de los espantos. Me encontré a alguien sin cabeza. Si alguien no tiene cabeza, usted sale corriendo. Es un espanto, es un monstruo. Porque se supone que un cuerpo sin cabeza está muerto. Entonces, la cabeza está en el lugar más visible. Es donde comienza o termina el cuerpo. Depende de cómo usted lo vea. ¿Quieren más? No. La cabeza concentra los principales sentidos del cuerpo. La vista está en la cabeza, el olfato está en la cabeza, el oído está en la cabeza y el gusto está en la cabeza. Decimos que tenemos básicamente 5 sentidos. El tacto también está en la cabeza. Ahora, a diferencia de los seres celestiales que tienen ojos por todas partes, dice el libro de Apocalipsis, los seres humanos tenemos los ojos en la cabeza. No solamente los ojos físicos, sino dentro del cerebro tenemos una parte de nuestro cerebro dedicada a la visión, que nos permite ver, distinguir los colores, saber que si estás haciendo luz, oscuridad, lo que sea, nos permite ver. Pero si se quedó ciega, entonces todo el cuerpo está ciego. Eso es una buena correlación a esto. Usted y yo como cabeza, si tenemos a Cristo, debemos dimensionar, debemos ver para dónde vamos y para dónde va nuestra familia. Y yo quisiera hablarle un poco de esto, de la función de ver. Ver no es solamente con los ojos materiales,
sino visualizar cosas en el futuro. Visualizar es ver más allá de lo que tengo delante de mí. Visualizar es poder entender en la fe que Dios está al lado de la montaña, que al otro lado de la montaña hay un valle, que al otro lado de la pobreza que tenemos ahora hay riquezas, que al otro lado de la enfermedad que tengo ahora hay una salud maravillosa, que al otro lado de esta muchacha que no quiere buscar a Dios, de este muchacho que está rebelde, hay un ser maravilloso. Mis estimadas cabezas de sus esposas y líderes de sus hogares, o sea, señores, y a veces mujeres, cabezas de hogares, que el Espíritu Santo nos ayude a visualizar qué hay más allá de la pandemia, qué hay después del estrés postraumático, que se supone que será peor que el coronavirus, como dice. ¿Qué puede haber detrás de ese hombre y de esa mujer que yo no veo nada físicamente? Cuando yo le digo a una pareja, el Señor te llamó para el ministerio, te lo digo, mi hermano, Dios me dejó ver en el futuro su gloria en ti, como el caso de reverendo Fernando aquí en España, y de otras mujeres, que Dios me ha permitido a ayudarlos a caminar en esta visión. He podido ver la gloria de Dios futura, no ahora, porque usted ahora ve fracasos, usted ahora ve leños secos, usted ahora ve nothing doing, como dicen aquí. Pero si usted tiene visión, si usted puede visualizar la gloria de Dios en su familia, usted verá a sus hijos, nietos y bisnietos sirviendo a Dios. Yo he orado a Dios y visualizado eso, hermanos. A mis hijos, nietos, bisnietos, si Dios me permite verlos sirviendo a Dios con poder en el ministerio, en diferentes áreas. No solo físico, pero mis hijos espirituales, muchachas y hombres que tienen un potencial tremendo para la obra de Dios. Aleluya. Usted como cabeza, levante el ánimo a su familia, que no, que estamos encerrados, que este encierro nos va a matar. Pues hermano, le toca a usted levantar el ánimo. Vaya a su esposa y dígale una palabra bonita. Dígale algo bonito a sus hijos, nuestros jóvenes. Esta semana dieron una noticia de un adolescente de una iglesia en Bogotá, no voy a decir su nombre, pero una iglesia en Bogotá se suicidó. Se suicidó porque no vio salida. No puedo ir a la calle, la casa está aburrida, mi familia es un desastre, mis padres no me comprenden. Eso puede estar pasando. Pero usted como cabeza, visualice el gran hombre que tiene en su casa. Un niño de 1 año, 2 años, como unos nietos maravillosos que tenemos aquí en Florida, donde estamos estos días en casa de mi yerno, Gianni, mi hija Indira. Una casa maravillosa les dio el Señor aquí, pero yo veo a estos chiquitos corriendo y haciendo muchas cosas, pero veo en ellos que el Señor ha venido y nos da vida glorioso de gente que el Señor llamó para su gloria, que tienen una herencia de gloria. Y usted como cabeza transmite a su familia. Sí, hermano, escuchas, ahí en Australia, transmita eso a su familia. Ahí en Brasil, transmítale a su familia. Transmítale esta esperanza de gloria como cabeza. Usted es un sacerdote de Dios hoy, ahora en su casa. Aleluya. Porque ojalá pueda ver los ojos de Dios. Ojalá pueda oír con los oídos de Dios. Porque la audición está en la cabeza. Aquí, afuera y adentro del cerebro. Por eso oímos. Porque hay un centro de audición adentro de su cerebro. Pero si su cerebro espiritual se murió, usted no oye a Dios. No oye a Dios. Dios le está hablando y usted está sordo. Y yo quiero invitar en esta tarde y en esta mañana aquí en América a todos los hombres, cabeza de hogar, cabezas de sus mujeres,
a que dejen que el colirio de Dios caiga en sus ojos y que el remedio de Dios lave sus oídos espirituales. Déjeme contarle algo que de pronto no es muy agradable ni muy ameno, pero yo estuve una vez en algún lugar y nos tocó dormir en un lugar que no era como muy adecuado. Y en esa noche un animal se metió en mi oído, hermano. Gracias a Dios que de ahí no pasó. Y yo amanecí sordo, totalmente sordo, y sinceramente estaba muy atribulado con eso. A mí me tocaba predicar al otro día en un evento y yo no sabía qué hacer porque yo no oía absolutamente nada. Nada. La gente hablaba, veía que movía la boca, pero no sabía. Yo fui a un doctor y le conté. El doctor, mire, a mí me pasó esto, y el doctor dijo, sí, tienes algo. Y buscaron toda clase de aparatos, me lavaron el oído y el otro también, y yo quedé oyendo como cuando tenía 3 años, hermano. Podía oír el susurro, los sonidos. Usted sabe que el sonido se mide por decibeles. Tenía tan sensible mis tímpanos en los oídos que yo te podía oír de lejos lo que tú estabas diciendo. Y para mí fue una bendición, yo me sentí muy contento por eso, y también lo pude traer aquí al campo espiritual. Así quiere Dios lavar tus oídos, para que usted escuche, oiga la voz de Dios y pueda direccionar a su familia para donde Dios les está llevando. Ahora, en la cabeza está el tacto también. El tacto es poder palpar y decir, esto es rugoso, esto es liso, esto está caliente, esto está frío. El centro del tacto está en el cerebro. Los neurocirujanos lo saben, los médicos lo saben, usted lo sabe. Pero si el tacto espiritual se murió, usted no puede percibir qué es lo que Dios le está diciendo que usted haga. Ahora, en conclusión, en la cabeza está el centro de todas las funciones. Aplíquelo esto a la vida espiritual y usted se dará cuenta que si nosotros, usted y yo, le hacemos caso a Dios, si nosotros nos damos cuenta que esas características de la cabeza anatómicamente pueden estar en nosotros, espiritualmente vamos a ver la gloria de Dios hoy, usted como cabeza. Por último, a la cabeza. ¿Cuáles son sus responsabilidades como cabeza? Orar, pensar. Uno no piensa con los pies, piensa con la cabeza, y decidir por el cuerpo, pero como leímos aquí, sometidos unos a los otros en el temor de Dios. Si la cabeza no cumple bien sus funciones, entonces el cuerpo se puede convertir en un desastre. ¿Debemos cuidar nuestra cabeza? Sí. Y debemos como cabeza pedir dirección de Dios para que Él pueda direccionar cada paso que tenemos que dar como cabeza de nuestra mujer, de nuestra esposa, como líderes en nuestros hogares, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestros días. Ahora, las mujeres estén sujetas a sus maridos. Acabamos de leer aquí en la palabra de Dios, que la mujer debe estar sujeta. Pero cuando vemos lo primero que leímos, someteos unos a otros en el temor de Dios, entonces la sujeción no significa de que te sujetas y te sometes a toda la violencia que yo te estoy haciendo, a todo el maltrato que te estoy haciendo, sino que como cabeza inteligente, como un hombre de Dios, yo estoy direccionando mi familia para bendición y para edificación. Entonces, en esta correlación de sujeción, la sujeción no significa imposición simplemente. La sujeción significa
acoger normas, guardar principios, hacer acuerdos y funcionar dentro de esos acuerdos. Porque nos hemos encontrado también con lo contrario. Hombres sujetos a sus esposas. Aquí se invirtieron los papeles. Y yo diría, entonces aquí este binomio se alteró. Y no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde? O mejor, ¿cuáles son los límites de esta sumisión o sujeción? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahí están los límites. Como conviene en el Señor. Esa es una norma que la iglesia ha tenido por todo el tiempo, como conviene en el Señor. Y no estamos diciendo que usted como esposa se va a someter a cosas que van a dañar su vida espiritual irreparablemente. Y por eso dice aquí, como conviene en el Señor. Toda la legislación del mundo tiene este factor de libertad. El derecho de familia en Colombia, el derecho de familia aquí en Estados Unidos, establece de que toda persona tiene derechos personalísimos. Y le voy a mencionar algunos derechos personalísimos, aunque usted esté casado. Dice la ley que cada persona es dueño de su propio cuerpo. Eso dice la ley. Mientras pueda decidir conscientemente por su propio cuerpo. Número 1. Número 2. Cada persona tiene libre albedrío y tiene la posibilidad de definir su vida espiritual para dónde la quiere guiar. Hemos tenido aquí en Florida la situación de unas jóvenes que conocemos que sus novios o esposos los han llevado a los musulmanes. Y ellas vienen del mundo cristiano, pero por la rebelión contra Dios resultaron metidas en algo que no quieren. Pues bien, la cabeza que tiene esa responsabilidad de guiar, si le está guiando por algo que daña su vida espiritual, usted debe tener en cuenta esta palabra de Dios. Como conviene en el Señor, para edificación y para gloria de Dios. Las esposas cristianas, las mujeres de Dios que aman a Dios, que aman a sus esposos, aman la iglesia, se sujetan por amor a Cristo primero y se sujetan por amor a sus esposos. Y mis hermanas, no por miedo porque les van a dar violentamente en su cuerpo. Ustedes ahí en España saben, en España tiene una de las mayores violencias de género en el mundo. República Dominicana, Colombia, Ecuador, son países con violencia de género terrible, donde los maridos matan a sus mujeres, cosa que es un delito aberrante, que no debe ser. Usted no debe sujetarse a violencia de ninguna clase. Por eso dice aquí, como conviene en el Señor. Pero si usted cumple como mujer, como una sierva de Dios, entonces Dios en su amor, en su misericordia, va a permitir que sus hijos, sus hijas, también caminen en el temor de Él. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y estamos preguntando, bueno, ¿cómo hago para que mi hija me obedezca? Y el hombre quiere que su hija, su hijo le obedezca, pero él no se sujeta. Y la esposa y la mamá ahora quiere que su hija le obedezca, pero ella no se sujeta. Noten ustedes, para cosechar hay que sembrar primero. Hay que sembrar. Eso es la verdad y es una ley natural. Si usted quiere cosechar, debe sembrar primero. Y hay un campo maravilloso, mis estimados esposos, para sembrar, que es su propia esposa. Yo estaba diciendo en una conferencia de parejas en estos días acá en New York, estaba diciéndoles que cuando el hombre es un machista que impone,
y que no razona junto con su esposa, no sabe lo que se está perdiendo. Porque el cerebro de las mujeres es maravilloso. Y no le estoy diciendo esto para que usted saque ventaja, pero está probado que las mujeres piensan doble y nosotros no. Yo no sé cómo se hace eso, pero yo he visto que las mujeres pueden hacer un poco de cosas a la vez. Nosotros tenemos que concentrarnos mucho a veces, pero las mujeres no. Lavan, planchan a la vez, arreglan la casa, cuidan a los chiquitos, hablan por teléfono, cuelgan la llamada, llaman a otra persona. Es una cosa tremenda, mi hermano. Y yo le he dicho a los esposos que si utilizan y saben trabajar con la computadora que tienen en la casa, que no es la máquina, es el cerebro de su señor. Si pueden hacer una buena sociedad, hermano, resulta maravilloso. Entonces ese negocio que a usted le salió mal, le habría salido mejor si hubiera compartido con su esposa. ¿No le parece? Bueno, no todo, yo entiendo. Y usted dice, no, todo no, porque me pone problemas. Pero a ver, hay cosas que sí nos van a ayudar cuando estamos sometidos unos a otros. Entonces tus hijas van a querer maridos como su papá. Sus hijos van a querer mujeres como su mamá. Eso es maravilloso. Entonces, esto que usted está construyendo ahora en casa se va a prolongar por sus generaciones. Ustedes, hijos, obedezcan al Señor sujetándose a sus padres, si está en la casa. Pero es que yo soy mayor de edad, pastor. Y yo soy mayor de edad, papá y mamá no tienen que decirme nada. Si usted vive en la casa con sus padres, hay unas normas en cada casa y hay que sujetarse a esas normas que hay en cada familia. Es un consejo sine qua non de la palabra de Dios, es decir, que no falla. Y en los lugares donde hay personas que trabajan en el servicio, que trabajan en las casas, en los hogares, usted no insulte, no ofenda a estas personas que trabajan en su casa, que trabajan con usted, sino que trate a estas personas con temor y como a Cristo. Y usted que trabaja para otro, hágalo como para el Señor. Aleluya. Yo tuve el testimonio de una mujer que trabajaba en una casa, y esta mujer en una casa de familia. Y a ella empezaron a ponerle trampas sus patrones porque suponían que de pronto iba a robar dinero en esa casa. Le dejaban dinero por todas partes. Dejaban dinero aparentemente perdido, aparentemente botado en un rincón o donde, ¿me entiende? Y esta muchacha, una mujer joven, tomaba el dinero, lo llevaba al escritorio del jefe, del dueño de la casa, y allí lo ponía. Y le ponía una nota, yo me encontré esto, y se lo dejaba allí. Un día le dejaron bastante dinero en un lugar. Fue, lo tomó e hizo igual. Lo puso bien juntito, le puso una nota, yo me encontré esto caído, aquí está. Cuando pasaron 3 meses, le hicieron una reunión en la casa. Y le dijeron, nosotros tenemos un regalo para ti. Y la muchacha se asustó y ella pensó, me van a regalar ropa, me van a regalar algo. ¿Sabe qué pasó? Todo el dinero que le habían puesto como trampa, que ella había juntado y lo ha puesto en el escritorio del doctor, del jefe, lo habían reunido y se lo tenían junto. Y la señora le dijo, eso es el premio a tu honestidad, a tu cristianismo. Te probamos y pasaste la prueba. Ya no eres una trabajadora simplemente aquí, eres miembro de esta familia. Eres una mujer honesta con H grande, honesta. No te tomaste ni un solo pesito, ni un solo dólar. Aquí está, todo es para ti. La muchacha me contó y me decía, pastor, no lo puedo creer. Yo vi la gloria de Dios. Yo le dije, mi hermana,
porque usted cumplió lo que dice la palabra de Dios aquí en Efesios. Y finalmente dice la palabra de Dios, sed todos, en Primera de Pedro 3:8, sed todos de un mismo sentir, esposos, esposas, hijos, tomando el lugar que le pertenece, de un mismo sentir, compasivos. Si usted siente compasión por su esposa, por sus hijos, si usted siente compasión por su esposo, por sus hijos, amándoos fraternalmente, no solo como el amor eros de pareja y el amor de padre, sino fraternalmente misericordiosos. Qué bendición ser misericordiosos, mis hermanos. Somos misericordiosos a veces con otra gente en la calle, pero menos con la gente nuestra. Aprende a ser misericordiosa con su familia, misericordioso con los que tiene en casa, ahora que estamos en pandemia, pues. Amigables. Yo tengo mi amigo allá y yo llamo por teléfono, pero en la casa tiene 10 personas y no es amigable con ellos. No, yo no hablo con ellos porque tienen al diablo. Bueno, no conocen al Señor, pero algo podemos hablar, algo podemos compartir. Amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Otra vez, no devolviendo mal por mal. Me la hizo y me la paga. Habló con alguien que yo no quería, pues yo hablo con otro. Anda coqueteando con esta persona, pues yo coqueteo 2 veces. Dice aquí la palabra, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Usted ha sido llamada, usted ha sido llamado para heredar bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Escúchelo. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Yo quiero orar esta tarde por usted. Sí, usted que está en su casa. Yo quiero orar por usted en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por su familia. Yo quiero orar por usted, esposo, que es cabeza de su esposa y de su hogar. Yo quiero orar por usted, hijo e hija, que no sabe qué hacer, que está en una tribulación muy grande. Yo quiero orar por estas familias que están al borde del divorcio. Por usted que me escucha por Facebook, que está al borde del suicidio, que está a punto de tomar una decisión terrible. Yo tengo aquí una comunicación de último minuto. El tío de Humberto Sánchez en Staten Island, New York, estaba internado en uno de los hospitales de aquí en New York y está muriendo en este mismo momento. Y ellos piden una oración urgente por el tío de hermano Humberto Sánchez, aquí en el área de Staten Island, en New York. Tenemos cientos y cientos, miles de muertos. Este hombre, no sé si era de una iglesia, pero su tío, su sobrino, su familia está pidiendo oración urgente. Y yo quiero incluir en esta oración por los hogares, por las familias, a este hombre en uno de los hospitales de aquí de Nueva York en este mismo momento. Que Dios tenga misericordia de su alma, hermanos. Esta es la escena de todos los días aquí en New York. Todos los días tenemos miles, cientos siendo cremados. Vamos a orar por usted que está vivo todavía, por usted que no está contagiado, o por los que están contagiados con coronavirus. Vamos a orar, hermanos, y vamos a levantar nuestras manos y les invito en el mundo
Vamos a orar por Nueva York. Vamos a orar por Estados Unidos. Vamos a orar por España, Italia, Francia, Colombia. Anoche estaba hablando con el hijo de un pastor cerca de Popayán, en Colombia. Es terrible lo que se está viviendo. Hay cientos, dicen, de contagiados. Pero vamos a orar, hermanos. A usted ahí en casa, a usted ahí en familia, Pastor Fernando y los pastores que me están escuchando, vamos a levantar un clamor a Dios por este hombre aquí en New York y por otros aquí en Staten Island, por otros que están muriendo, por otros que no saben qué hacer. Hay luto y muerte por las calles de este país y de este planeta enfermo. Pero hermanos, ustedes conmigo sabemos orar y yo le invito, levanten su voz y levanten sus manos a Dios en un clamor. Señor Jesús, por tu grande amor y tu grande misericordia, clamamos por el tío de Humberto, mi Dios, aquí en New York. Oh Dios, ten misericordia de su alma, ten misericordia de esta familia. Oh Dios, por los que están enfermos ahí en España, en Italia, por los que están enfermos en Colombia, Señor, en Ecuador, aquí en Centroamérica, en México. Señor, que esta tarde de familia, con tantas familias llorando, con tantas familias de luto, mi Dios. Señor, tú ves las lágrimas de niños y niñas que han perdido sus padres, sus abuelos, sus tíos. Señor, cuánto dolor y cuánta muerte vivimos hoy. Pero Señor, ten misericordia de esta tierra, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de los que oramos en esta hora. Úsanos como medicina para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, la paz del Qué Señor. bonita enseñanza, hermano Isaac. Dios te bendiga por enseñarnos. Tremenda palabra. Dios lo ha usado. Es sorprendente, hay cosas que me sorprendieron. Yo llevo muchos años predicando palabra del Señor y hay cosas interesantes. Todo lo que dijo es importante y sé que los que están conectados habrán sido muy alimentados con la palabra del Señor. Aquí muchas personas conectadas, tanto de España, de Colombia, de varios lugares. Y hermano Isaac, yo estaba pensando, mientras usted daba la enseñanza, y justamente el título que usted ha tenido para hoy, y es tomando el lugar que le pertenece. Y yo lo asimilaba, ¿qué tal si un avión en pleno vuelo se sienta la azafata en el lugar que le pertenece al piloto del avión? Yo creo que puede haber un desastre terrible. Es verdad. Claro. Hay un gran problema. Claro. Tenemos aquí en España, igual que en los Estados Unidos muy seguramente, hay una diversidad en las iglesias de cultura, de varios países. Y hay países donde el hombre es como más que mi esposa decida, que ella tome la iniciativa, que ella sea la que decida cuándo compramos de comer, cuándo le compramos la ropa a los niños, cuándo nos matriculamos, cuándo pagamos las facturas. Hay una tendencia, y hemos estado luchando con ello, pero siempre les he recordado lo que dice la palabra del Señor. Y justamente ese tema, Pastor Isaac, nos lleva a eso. El hombre tiene que tomar, y a mí me encantó lo que usted dijo, sobre lo que es la cabeza está arriba, pero no arriba en la parte de yo soy el que domino, soy el que mando, el que grito, el que digo, sino en arriba espiritualmente y en la parte moral. Eso a mí me sorprendió, hermano. Claro, definitivamente, pastor. La cabeza tiene esa función de dirección, porque es la que piensa y direccionar su cuerpo. Y lo que tú mencionas, esa es una buena alegoría, el decir de que una azafata o cualquier persona, una muchacha dice yo quiero manejar este avión porque debe ser rico, ahí estar adelante, y saca el piloto y se pone a manejar el avión. Y yo digo eso porque hay matrimonios y hay parejas donde los hijos direccionan a los padres. Sí, es verdad. Es increíble, pastor, que tenemos casas donde las hijas son las que mandan, donde los hijos son los que mandan. Sí, es verdad. Yo no me conecto, pastor, porque mi hijo me lo prohibió.
Usted ha tenido ahí en Sevilla gente que no viene al culto porque mi hija no está de acuerdo. A mí me ha pasado aquí en New York. No, ¿usted por qué no viene? No, mi hija no está de acuerdo, pastor, me ha prohibido. Sí. Un avión de eso se va a caer. Y es igual, si la esposa es la que manda, la que dirige, la que asusta en la casa cuando habla y la que dice cómo es que se va a distribuir el dinero, qué cosa es la que se debe comprar y qué cosa se debe hacer, eso, hermano, eso está antibíblico. Y ese no es el principio de la cabeza en la Biblia. Yo creo que hay una bendición, y ya para ir concluyendo, hermanos que nos escuchan, hay una tremenda bendición, y lo que el hermano Isaac nos ha hablado hoy, pero hay una gran bendición si nos ubicamos en el lugar que nos pertenece. El hijo como hijo, o los hijos como hijos. El hombre como el hombre de la casa, y la mujer como la mujer de la casa, como coheredera de la gracia, como lo presenta la palabra del Señor. Si cada uno tomamos el lugar que nos pertenece, vamos a llegar, como dijo usted, hermano Isaac, a un buen puerto. Este barco llamado matrimonio va a llegar a un buen puerto. Yo quiero invitarles a los hermanos que nos han escuchado a tomar muy en cuenta todas estas recomendaciones. Ubiquémonos, porque no es que, es que porque tiene que mandar él, es que es machismo. No, Dios sabe lo que hace. Y yo siempre suelo enseñar de que el hombre no es el mero macho, el que grita, el que manda a todo el mundo a callar y todo el mundo escóndase, como ustedes decían en enseñanza, hermano Isaac. Por eso a mí me tienen que respetar. No, ahí es que saber que somos la cabeza para guiar, y hay una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Hay una pregunta aquí, hermano Isaac, que nos hace una de nuestras hermanas que están conectadas. ¿Qué recomendaciones daría usted, pastor, para hogares donde hay hijos que no son de nuestros esposos? Donde hay hijos que no son... Es decir, que ella, por ejemplo, que ella llegó con hijos y hay un nuevo matrimonio, pero ella ya trajo hijos, por ejemplo. Claro. O viceversa. Bueno, en este caso se trata de que la pareja hable, y lo que recomendamos es, antes de casarse, hablen de eso. ¿Qué hijos tiene usted? ¿Qué edades tienen? ¿Son varones? ¿Son niñas? Esas cosas, cuando se hablan antes del matrimonio, podemos tener una mejor comprensión. Sí. Ahora, si traemos hijos, si son menores de edad, por ejemplo, ¿cómo va a ser la educación de ellos? ¿Puedo yo intervenir aconsejando, castigando, reprendiendo a tu hijo, aunque yo no sea el padre biológico? Tu hijo me admitirá a mí como su padre legal, aunque no soy su padre biológico. Y yo creo que, ahora, si eso no se hizo antes de casarse, antes de establecer una nueva relación, deben hablar, la pareja debe hablar. Y más que todo, si estos son ya jóvenes o adolescentes que ya estamos entrando en las edades difíciles, ahí sí que debe haber mejor acuerdo entre la pareja, para ver cómo los vamos a disciplinar. ¿Quién disciplina? ¿Hasta qué punto puede ser mi relación con una niña de 14, 15, 16, 17 años que no es mi hija? ¿Qué tipo de disciplina yo puedo establecer sobre ella? Y viceversa. Entonces yo creo, pastor y hermana o hermano que nos pregunta, que oración, definitivamente, claro que sí. Pero hablar. Correcto. Acuerdos. Sí. Eso es lo mejor. Soy muy de lo que usted dice, pastor. Recomiendo mucho el diálogo, porque hay una particularidad, y espero que no lo tomen a mal lo que voy a decir, y es que mientras que estamos enamorados de esa persona, todo es tan bonito, hay muchos acuerdos, no se preocupe, te voy a ayudar, te voy a apoyar, tranquilo que mis hijos se van a someter a ti, no va a haber ningún problema.
nuestro hogar va a ser muy bonito, no te preocupes. Después de que pasa la luna de miel y todos los primeros meses tan bonito, viene entonces la carga, vienen los reclamos, viene el estrés de por qué ya no me eche cuentas, por qué ya no me obedece, ¿qué pasa? Yo siempre recomiendo el diálogo, porque hay un dicho en Colombia y es que después de que se firmó para el matrimonio ya no hay tiempo de llorar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que luchar, sacar adelante ese matrimonio porque la relación no se puede romper, ese matrimonio no se puede dañar, pero sí se debe sacar adelante con la ayuda del Señor. Y el hombre, si es el padrastro, por ejemplo, hablemos en estos términos, debe pedir a Dios mucha sabiduría para manejar ciertas reacciones y acciones de esos chicos que no son sus hijos. Siempre recomiendo pedir a Dios mucha sabiduría, entendiendo los diferentes cambios, porque no es lo mismo una niña de 7 años que una chica de 14, la reacción va a ser diferente. Más o menos se recomienda, hermano Isaac. ¿Cómo lo ve usted? Estamos de acuerdo, pastor, estamos de acuerdo, hermano Fernando, que eso es lo más sabio y lo que hemos visto que es funcional, funcional, ya está probado. Cuando venimos con hijos de otras parejas, entonces debe haber un acuerdo. Si no lo hubo comenzando, bueno, lo que tú dices. Al principio todo está bonito, puedes traer 20 hijos, no te importa, yo lo crío, pero cuando ya estamos en el hogar, que hay que sacar 20 euros para este, 50 para el otro, entonces ya la cosa empieza a ser distinta. Por eso es mejor hablar, dialogar, orar, y que ojalá estos jóvenes o estas niñas vengan a Cristo y que entonces va a ser más fácil. Amén. Y por último, hermanos, yo quisiera recomendarles, yo sé que vienen momentos muy difíciles al matrimonio, ahora con el tema de la convivencia, que estamos todos confinados bajo el mismo techo, donde usted ya no puede irse para el bar, para el parque como hacía antes, ahora tendrás que aguantar allí. No se trata de aguantar. Yo quiero recomendarle algo muy importante. No intentes imponer el orden en casa, mucho menos con tu esposa o con tu esposo. Y aquí se hace lo que yo digo y punto, porque esto hay que solucionarlo ya, porque la Biblia enseña que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Y también la Biblia da consejos muy sabios al respecto, y es que la blanda respuesta quita la ira. Muchas veces es más sabio guardar silencio, aunque estemos que explotamos, que queremos acabar con todo, matar el perro, el gato, bueno, es mejor guardar silencio, la compostura, esperar en el Señor, porque Dios siempre nos va a dar la salida. Amén, sí, claro, definitivo. Se consigue más con miel, se pueden traer más moscas a un lugar que echándole vinagre. Definitivamente. Sí, podemos ser cariñosos, amables, estimularnos con palabras bonitas, con cosas agradables, hermano, es maravilloso, maravilloso. Yo creo que va a ser posible la convivencia bonita en tu casa y que no nos pase como dicen que está pasando en Wuhan, en China, que los divorcios se han multiplicado después de la pandemia. Yo espero que aquí en España y aquí en Italia y aquí en América y aquí en Colombia no nos pase eso. Que antes se multipliquen los matrimonios y los bebés. Amén. Para presentar al Señor. Amén, amén. Pues mis amados hermanos, gracias por haberse conectado. Hay un muy buen número de hermanos conectados. Algunos están preguntando que quieren que se les comparta la enseñanza por YouTube. Genial, lo vamos a hacer. Claro que sí, porque este tipo de enseñanza hay que escucharla no solo una, ni dos, ni tres, ojalá varias veces, porque hay mucho que aprender. Pastor Isaac, con toda honestidad y veracidad le digo gracias, muchas gracias por esas palabras tan sabias, a su esposa que estaba a su lado, que gracias, Dios le bendiga, sabe que le aprecio, es usted un modelo para mí y un hombre a quien deseo imitar en muchas cosas. Dios le bendiga por haber sido dócil y para la invitación que le hemos extendido, Pastor Isaac. Amén, con mucho gusto, Pastor Fernando, ha sido un privilegio, un honor para mí